En este cuarto nivel del iceberg paranormal, llamado la oscuridad que acecha, exploramos teorías y fenómenos que desafían la lógica. Aquí nos adentraremos en eventos y conceptos desconocidos que, rara vez, se comentan y que carecen de explicaciones claras. Desde entidades que pueden ser creadas con la mente, hasta zonas de sueños compartidos. Prepárate para descubrir historias y teorías que podrían alterar tu percepción de lo posible. Tulpas. Los tulpas son seres creados con la mente, una mezcla entre amigos imaginarios y manifestaciones conscientes que pueden tomar vida propia. En los foros de 4chan, muchos usuarios han compartido historias de cómo, a través de concentración y rituales, han dado vida a entidades que luego no han podido controlar. Estos seres, creados intencionalmente, comienzan inofensivos, pero los relatos describen cómo pueden volverse oscuros y siniestros, actuando de maneras que aterran a sus creadores. La creación de tulpas es un viaje a la mente y sus límites, con aterradoras consecuencias para quienes se adentran en él. En el año 2017, Anon, un joven de Ashland, Kentucky, una pequeña localidad cargada de un oscuro pasado indígena y una atmósfera sombría, experimentó un evento aterrador que alteraría su vida para siempre. Fascinado por las leyendas de los antiguos nativos Adena y sus enigmáticos túmulos funerarios, Anon decidió emprender un proyecto artístico en el que crearía un personaje ficticio, el Adenaman, inspirado en el folclore local y las figuras de horror como el Mothman. Planeaba hacer una serie en YouTube sobre un ser sobrenatural nativo americano, alto y siniestro, que vigilaba el mundo de los vivos. Anon pasó días investigando a fondo la cultura Adena, explorando los monks del Central Park y otros lugares espirituales, incluso visitando un santuario católico donde grabó escenas para su serie. Una noche, después de pasar el día inmerso en la creación de su proyecto, Anon tuvo un sueño aterrador y vívido. En él se encontraba en un bosque denso y oscuro, rodeado de árboles inmensos y bajo un silencio inquietante. De repente, frente a él, apareció una figura colosal, un hombre nativo americano que sostenía una flauta hecha de hueso. La melodía que tocaba era hipnótica, pero pronto se tornó oscura y malévola, y la atmósfera del bosque se volvió hostil. Este ser, que Anon interpretó como el mismísimo Adenaman, parecía proyectar siglos de dolor y rabia acumulada. Al despertar, Anon sintió un dolor insoportable en todo su cuerpo, acompañado de una intensa migraña. Incapaz de moverse y dominado por la fatiga, acudió a urgencias. Durante días, fue sometido a una batería de pruebas médicas, incluyendo una punción lumbar, pero los médicos no lograron encontrar el origen de su dolencia, dejándolo en un estado de incertidumbre y desesperación. A partir de ese episodio, la vida de Anon comenzó a deteriorarse. Sufrió una serie de desgracias, desde un incremento en sus problemas de salud mental hasta episodios de ira que lo llevaron a lesionarse. Su relación se resquebrajó y comenzó a vivir aislado, cayendo en una profunda depresión. Anon llegó a pensar que su obsesión por el Adenaman había cobrado vida en una forma siniestra, atrayendo energías negativas y condenándolo a un ciclo de desgracias. Convencido de haber desatado algo oscuro y real al invocarlo, Anon temía que el espíritu buscara venganza en nombre de sus ancestros, quienes fueron ultrajados y olvidados por la colonización. Con el tiempo, intentó dejar este proyecto atrás, pero la presencia del Adenaman continuaba acechándolo. Cierta madrugada, Anon se despertó al sonido de una melodía de flauta y un dolor penetrante en su cabeza, señal inconfundible de que el Adenaman estaba allí, cerca de él, recordándole su error. Con cada día que pasa, Anon está más convencido de que el Adenaman no es solo una creación ficticia, sino una manifestación de la ira ancestral, un ser que espera cobrar su deuda con quienes profanaron sus tierras y su memoria.
Anon, el protagonista de esta historia, compartió una experiencia inquietante que comenzó a desarrollarse en su vida, tras haber tenido varios sueños extraños que parecían revivir recuerdos de su infancia y adolescencia. A medida que estos sueños se sucedían, Anon se dio cuenta de que no estaba solo en ellos. Había una figura adicional que lo acompañaba, a quien reconocía como su hermana gemela fraternal. Sin embargo, había un detalle desconcertante: no podía recordar su nombre, ni parecía capaz de preguntarle directamente durante los sueños. Esta extraña presencia era más que un simple espectador, ya que participaba activamente en los recuerdos que Anon estaba evocando. Las vivencias en sus sueños eran variopintas y aleatorias, desde momentos simples como ayudar a un amigo de la familia a hornear tartas en su infancia, hasta instantes más significativos, como pasar tiempo con su padre en la medianoche viendo películas, o recordar una salida a patinar sobre el hielo con amigos, donde uno de ellos se cayó y se lastimó gravemente. A pesar de que los recuerdos eran auténticos y se sentían completamente reales, la inclusión de su hermana gemela en ellos le resultaba inquietante. Anon se preguntó sobre la naturaleza de esta figura en sus sueños. ¿Podría ser algún tipo de tulpa, una creación de su propia mente? La idea de que su cerebro pudiera haber elaborado esta entidad a partir de sus recuerdos lo llevó a investigar más sobre el concepto de tulpa. Un tulpa, según la tradición tibetana y la cultura contemporánea, es una manifestación mental que cobra vida a través de la atención y la intención del creador. Anon comenzó a contemplar la posibilidad de que esta figura que lo acompañaba en sus sueños fuera una especie de prototulpa, o una manifestación de su subconsciente que había estado emergiendo sin que él se diera cuenta. Sin embargo, también se preguntó si era correcto intentar manifestar a esta hermana gemela y, si decidía hacerlo, cómo llevar a cabo este proceso. Anon anhelaba entender mejor esta conexión y saber si podría hacerlo de manera segura. Su búsqueda de respuestas fue impulsada por la curiosidad y la confusión, ya que nunca había experimentado algo así antes. Estos sueños continuaban y, aunque los recuerdos eran familiares, la adición de su gemela fraternal siempre alteraba la dinámica. Anon no solo quería respuestas sobre la entidad de su hermana, sino también sobre las implicaciones de su presencia en su vida diaria. La idea de tener un acompañante en su mente que representara una parte de su historia lo intrigaba y lo asustaba cada vez más. Anon se adentró en foros y discusiones en línea, buscando orientación sobre el fenómeno de los tulpas y la creación de entidades mentales. Se planteó si esta experiencia era única o si otros habían tenido situaciones similares. La comunidad en línea, conocida por su enfoque en lo paranormal y lo esotérico, le ofreció una variedad de teorías y consejos, desde lo psicológico hasta lo místico. Algunos sugirieron que quizás su mente estaba intentando procesar algo, mientras que otros vieron que su experiencia era una oportunidad para explorar su psique y profundizar a su autoconocimiento. A medida que la historia se desarrolla, Anon reflexionó sobre cómo su gemela podría ser un símbolo de su propia vida y experiencias, una representación de los aspectos de sí mismo que aún necesitaban ser explorados y comprendidos. La búsqueda de Anon se convierte en un viaje introspectivo, donde la línea entre la realidad y la fantasía se difumina, y la conexión con esta figura misteriosa podría ofrecerle no solo respuestas, sino también una nueva perspectiva sobre su vida y su identidad. Al final de su narración, Anon deja abierta la pregunta sobre si debería tratar de dar vida a su hermana gemela en su vida, o si sería mejor que la experiencia se desarrolle de manera natural. En su mente se forja la idea de que quizás el proceso de entender y aceptar esta conexión podría llevarlo a descubrir parte de sí mismo que había olvidado, o a explorar caminos que no había considerado hasta ahora. La historia de Anon es, en última instancia, es un viaje hacia el autoconocimiento y la confrontación de los miedos y deseos que todos llevamos dentro, mostrando que, a veces, los lazos más profundos pueden surgir de las sombras de la mente. La historia de Anon comienza durante su tiempo en la cárcel, donde pasó aproximadamente 2 años en un régimen de aislamiento parcial debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Su experiencia fue un viaje turbulento y surrealista, marcado por una serie de eventos extraños que parecían desafiar su comprensión de la realidad. La razón de su encarcelamiento no parece ser tan relevante. Lo que importa es el estado mental en el que se encontraba tras ser arrestado, impulsado por una mezcla de pánico y confusión provocada por la crisis sanitaria global. Anon trató de llegar al aeropuerto para reunirse con su novia, pero se encontró sin pasaporte y sin dinero, lo que llevó a su arresto. Al principio, la vida en la cárcel no presentaba nada inusual para Anon. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo en aislamiento, comenzó a experimentar una desconexión severa por su propia identidad y sus recuerdos.
Su mente empezó a llenarse de voces, tanto de personas que conocía como de figuras de la cultura popular, incluso personas de anime y videojuegos. Esto lo llevó a cuestionarse si estaba sufriendo de alguna forma de enfermedad mental, ya que la naturaleza de estas experiencias parecía más allá de lo que podía considerarse normal. Anon también intentó crear un tulpa, una entidad mental que podría acompañarlo, así como desarrollar un esquema doctrinal para una nueva iglesia que imaginaba fundar. Sin embargo, su tiempo en la cárcel lo llevó a una unidad de aislamiento más intensa, donde se sintió aún más desorientado. Durante su estancia, fue trasladado de celda más de 50 veces, lo que contribuyó a su sensación de inestabilidad y caos mental. Los personajes, sus recuerdos y fantasías comenzaron a aparecer en su entorno, creando una realidad distorsionada que se sentía como un sueño vívido. Nombres de juegos y series poblaban sus visiones. En un momento incluso, afirmó haber visto a un personaje de ellos, sumándose a su percepción de que la cárcel se había convertido en un escenario similar al de Ready Player One, donde la realidad y la ficción se entrelazaban. Anon no sabía si estas manifestaciones eran alucinaciones o si tenían un propósito más profundo, lo que le provocaba inquietud y confusión. Reflexionando sobre la situación, Anon se cuestionó sobre el significado detrás de estas visiones y voces. Se preguntó si representaban alguna forma de deseo o una necesidad no satisfecha en su vida. Sin embargo, su principal preocupación era la sensación de perder el control y el deterioro de su salud mental. A pesar de la confusión que le causaban, no deseaba convertirse en uno de esos personajes ni vivir su narrativa. Su prioridad era su propia vida y el camino que debía seguir. Los síntomas que experimentó lo llevaron a una comprensión más profunda de la fragilidad de la mente humana y el impacto que la soledad y el aislamiento pueden tener sobre ella. Al salir de la cárcel y ser ingresado en un hospital para tratar de recuperar su competencia mental, notó que estas visiones y voces comenzaron a calmarse. Sin embargo, el recuerdo de haber estado en un lugar que a veces sentía como un infierno o un den de desesperación le dejaron marcas duraderas. La pregunta final que le quedó a Anon era si esta experiencia era un testimonio de lo que puede ocurrir en la mente humana durante episodios de enfermedad mental severa. A través de su relato, Anon expresó un deseo de obtener claridad y comprensión sobre su experiencia, buscando respuestas que lo ayuden a enfrentar su pasado y a entender la naturaleza de sus alucinaciones. Aunque la historia de Anon es perturbadora, también es un reflejo de la lucha interna de muchos que enfrentan problemas de salud mental, mostrando cómo el aislamiento y la presión pueden distorsionar la realidad de formas inesperadas y aterradoras. La fundición. Esta historia escalofriante de 4chan describe un lugar conocido como la fundición. Quienes afirman haberlo visitado hablan de una estructura industrial abandonada en medio de la nada, donde suceden eventos paranormales y visiones inexplicables. Los relatos varían, pero todos mencionan una energía oscura que impregna cada rincón del lugar, provocando alucinaciones, sensaciones de ser observado y encuentros con figuras sombrías que parecen no ser de este mundo. En 4chan, la fundición ha ganado un aura de leyenda urbana y se considera uno de los lugares más malditos de los que se tiene registro. La historia que Anon compartió en 4chan comenzó como un relato inquietante sobre sueños recurrentes en los que se encontraba en un lugar que parecía un antiguo edificio industrial. Cada noche despertaba en el mismo lugar, una habitación oscura y desolada, llena de maquinaria confusa y un aire de decayente desolación. Al principio, estos sueños lo perturbaban, pero con el tiempo, Anon llegó a ver este lugar como un segundo hogar, aunque no uno en lo que se sintiera especialmente orgulloso. En sus sueños, Anon se encontraba en un espacio que tenía un diseño persistente. Cualquier cosa que rompía o movía permanecía así en la noche siguiente. Sin embargo, lo que realmente le perturbaba era la extraña maquinaria que llenaba la habitación. A pesar de que conocía el funcionamiento básico de un engranaje o un pistón, las máquinas en sus sueños parecían estar construidas por alguien que no tenía idea de cómo funcionaba la mecánica. Girasoles de engranajes chocaban entre sí y correas impulsaban ruedas de formas extrañas sin un propósito aparente. Esta conclusión lo llevó a la conclusión de que su propio subconsciente había creado una realidad onírica, un pensamiento que le resultaba difícil de aceptar. Siguiendo la recomendación de su terapeuta, Anon comenzó a documentar sus sueños y a mapear la fundición en papel. Se dio cuenta de que algunos objetos tenían etiquetas en un idioma desconocido y notó que las formas cambiaban cuando les daba diferentes ángulos. A medida que exploraba más,
Notó la presencia de otros seres en sus sueños, aunque nunca lograba verlos. Solo escuchaba los pasos de aquellos que lo observaban desde las parcelas sobre su cabeza. El ambiente estaba iluminado por una luz de un tono naranja enfermizo que emanaba de las ventanas, las cuales, a pesar de su intento de limpiar, no dejaba pasar la luz del día, sino que parecían abrirse a un mundo extraño. A través de sus exploraciones, Anon encontró una escalera de caracol que descendía a un abismo oscuro que parecía interminable. En la parte inferior de la escalera, descubrió una oficina antigua que colocaba en la cima de una caverna masiva, que estaba llena de nubes grises en movimiento. En lugar de la típica oscuridad que uno esperaría en un lugar tan profundo, al principio pensó que era un sueño normal, pero pronto se dio cuenta de que estos sueños comenzaron de repente y no cesaron desde entonces. Era como si estuviera atrapado en una rutina onírica, donde cada intento de escapar del edificio se sentía como un esfuerzo fútil. Anon sentía una fuerte curiosidad por descubrir qué había más allá de la fundición, pero a pesar de sus intentos por salir, siempre se encontraba frustrado. La sensación de estar siendo observado era constante. Sentía que sus observadores estaban ahí para aprender sobre él y sobre cómo interactuaba con las extrañas máquinas. Su terapeuta, por otro lado, interpretaba estas experiencias como una representación de sus frustraciones en la vida real y su deseo de hacer un cambio en su entorno. Sin embargo, Anon no podía evitar sentir que estas interpretaciones eran exageradas. Con el tiempo, sus intentos de escapar se convirtieron en una obsesión y comenzó a dudar de su propia cordura. Anon exploró la posibilidad de que la figura en overol que había visto fuera un reflejo de su propia condición, un alma atrapada en el mismo ciclo de sueños. Este niño no solo lo aterraba, sino que también lo intrigaba. Su presencia parecía ser un eco de su propia lucha. Aunque se sentía incapaz de comunicarse con él, tenía la sensación de que este niño podría tener respuestas sobre la naturaleza de este lugar. A medida que la historia avanza, Anon comenzó a notar otros detalles inquietantes en la fundición. La falta de vida en el espacio lo inquietaba. No había plantas, ni animales, ni signos de vida que normalmente se esperaría en un lugar abandonado. Todo estaba envuelto en un aire de tristeza y decayente soledad. Además, las sillas y herramientas que encontraba eran de tamaños y formas inusuales, como si estuvieran diseñadas para una realidad que no existía. La frustración de Anon con el ambiente onírico se intensificó y comenzó a experimentar con diferentes objetos dentro de los sueños, buscando algo que pudiera ayudarle a entender o salir de la fundición. Sin embargo, cada intento parecía ser en vano. A pesar de sus esfuerzos por entender lo que lo rodeaba, la realidad que había creado con su mente se resistía a ser desentrañada. Finalmente, tras muchos intentos y experimentos fallidos, Anon se dio cuenta de que la fundición representaba algo más que su mero espacio onírico. Era un espejo de su propia mente, de sus miedos y ansiedades más profundas. Las máquinas ineficaces y la luz enfermiza eran representaciones de su lucha interna por encontrar su lugar en el mundo real. En su búsqueda de respuestas, Anon aprendió a aceptar su situación y encontró una especie de paz en la locura de esa fundición, entendiendo que, aunque no podía escapar, podía aprender de lo que su subconsciente le estaba mostrando. A medida que la historia llegó a su fin, Anon reflexionó sobre su viaje. La fundición, aunque extraña y aterradora, había llegado a ser parte integral de su vida. Aunque seguía sintiendo la presión de aquellos que lo observaban y de los misterios no resueltos, había encontrado una extraña comodidad en el caos de su mente. La lucha por encontrar respuesta había sido difícil, pero también reveladora. A través de sus experiencias en la fundición, Anon llegó a entender mejor sus propios deseos, temores y la naturaleza de su existencia. Así, a pesar de que la fundición seguía siendo un lugar inquietante, Anon se dio cuenta de que era un espacio de exploración y autodescubrimiento. No se trataba simplemente de un sueño recurrente, sino de un viaje hacia su interior, o una travesía a través de la oscuridad de su propia psique, en busca de luz que a veces parecía eludirlo. La fundición se convirtió en su campo de batalla y su refugio, o un lugar donde podía enfrentarse a sus demonios y, en última instancia, aprender a vivir con ellos. Críptidos submarinos. Las profundidades oceánicas han ocultado siempre secretos que desafían toda lógica, y los críptidos submarinos son prueba de ello. Estas criaturas, descritas por usuarios de internet y particularmente en foros de 4chan, abarcan desde monstruos marinos gigantes hasta extrañas formas humanoides que se hallan en aguas profundas. Entre las descripciones de testigos y las supuestas evidencias, estos críptidos generan un misterio casi impenetrable sobre qué tan poco conocemos de los océanos y qué tan cerca estamos de criaturas desconocidas. En la vasta y misteriosa profundidad del océano,
donde la luz apenas penetra y los secretos permanecen ocultos. Se ha documentado múltiples avistamientos de criaturas enigmáticas que podrían ser clasificadas como críptidos. Estas historias a menudo capturan la imaginación de entusiastas de la criptozoología, así como de escépticos, todos coincidiendo en que existen muchas especies aún por descubrir en las oscuras profundidades del mar. Entre los numerosos relatos de encuentros en el océano, se encuentran algunas de las historias más notables que invitan a la curiosidad y a la exploración. Una de las expediciones más emblemáticas se llevó a cabo a bordo del Deep Star 4000, un submarino diseñado por el legendario explorador Jacques Cousteau. En junio de 1966, 3 hombres embarcaron en este vehículo submarino: Joe Thompson, piloto y pionero en la fotografía de profundidades; Jean Lafont, un biólogo marino con vasta experiencia; y su asistente, Dale Gould. Durante su inmersión en la trinchera de San Diego, a una profundidad de aproximadamente 1200 metros, 4000 pies, Thompson observó algo inusual. Iluminado por las luces del submarino, una gran sombra se dibujaba en el fondo marino. Inicialmente pensó que se trataba de barro, pero pronto se dio cuenta de que estaba frente a un enorme ojo, estimado de unos 15 centímetros de diámetro. La criatura, que Thompson describió como un pez masivo, medía alrededor de 7.5 metros de largo y 2 metros de ancho. A diferencia de los tiburones que conocía, este ser poseía escamas visibles y una cola jagged, similar a la de un calecanto. Su breve encuentro, sin embargo, dejó más preguntas que respuestas. A pesar de los intentos de Thompson por llamar la atención de sus compañeros de expedición, ellos no lograron verlo debido a la limitada visibilidad del submarino. Aunque se grabó el área de la interacción, la grabación nunca apareció. Los científicos han propuesto que la criatura podría ser un tiburón dormilón del Pacífico, conocido por su tamaño, pero la falta de escamas y las diferencias en los ojos hicieron que Thompson mantuviera que ese avistamiento era de algo diferente y que, en el futuro, otro submarino podría encontrarlo nuevamente. La historia de William Beebe, un naturalista y biólogo marino estadounidense, también es fascinante. Entre 1930 y 1934, Beebe, junto con el ingeniero Otis Barton, realizó inmersiones en la Battleship, una esfera metálica que permitía a los científicos observar el fondo marino. A lo largo de las expediciones, registraron una serie de avistamientos notables. El primero tuvo lugar el 22 de septiembre de 1932, a una profundidad de 640 metros, 2100 pies, donde Beebe observó un par de dragones de mar gigantes que medían aproximadamente 1.8 metros, 6 pies de largo. Estos dragones poseían solo una fila de luces bioluminiscentes, en lugar de los 2 que se encuentran típicamente en estos seres. Más tarde, en agosto de 1934, reportó otros 4 avistamientos, incluyendo un pez con una apariencia pálida y aletas verticales inusualmente grandes, y un pez conocido como el pez constelación de 5 líneas, que representaba un diseño bioluminiscente distintivo. Sin embargo, los avistamientos de Beebe también fueron objeto de debate. Algunos teóricos sugieren que el pez constelación de 5 líneas podría haber sido una medusa Comp, y que los dragones de mar gigantes podrían haber sido dragones de mar regulares mal juzgados. A pesar de la controversia, las criaturas observadas por Beebe y Barton aparecen en listas taxonómicas científicas, destacando su singularidad en la criptozoología. Un caso particularmente intrigante fue el de Mobot, un sumergible no tripulado que se utilizó para buscar depósitos de petróleo en el fondo del mar en la década de 1960. En algún momento entre 1962 y 1966, Mobot captó imágenes de una criatura en forma de tornillo a una profundidad de 55 metros, 180 pies. Esta extraña entidad, de aproximadamente 4 metros, 15 pies de largo y 15 centímetros, 6 pulgadas de ancho, nadaba en un movimiento espiral, y aunque varios expertos han intentado clasificarlo como un salmón, una sinófores o un sifonóforo, el misterio de su identidad perdura. Otro relato notable proviene de un buzo británico llamado Mike Crearley, quien en 1993, junto con su compañero, descendió a 520 metros, 1700 pies en una campana de buceo frente a la costa de Japón. Allí, fueron rodeados por una criatura desconocida de 8 metros, 25 pies de largo, sin escamas visibles, que se movía como una lamprea. Su descripción incluía un cuerpo con una aleta dorsal y un rostro que recordaba el de un caballito de mar, así como ojos que se asemejaban a la de una vaca y dientes similares a los de una barracuda. Lo más extraño
es que la criatura poseía 4 extremidades con membranas, algo muy poco común en los peces. El encuentro fue breve, pero dejó a Clarley y su compañero perplejos. El avistamiento más profundo jamás registrado fue realizado por Marvin M.C. Camus y Bill Rainey, ingenieros que diseñaron y pilotearon el DSV Alvin, un submarino que comenzó a operar en 1964. Durante una prueba en julio de 1965, en el área de la lengua del océano de las Bahamas, ambos se encontraron con una criatura entre 12 y 15 metros, 40 a 50 pies de longitud. M.C. Camus describió un cuerpo grueso con aletas, un cuello largo y una cabeza parecida a la de un lagarto, que miraba directamente a ellos. Este encuentro fue lo suficientemente inusual como para que M.C. Camus lo comparara con un plesiosaurio, una criatura prehistórica que, aunque considerada extinta, ha sido objeto de especulación como críptido marino. Las teorías sobre esta criatura varían desde la posibilidad de un tipo de foca hasta un calamar gigante, pero M.C. Camus mantuvo la certeza de lo que vio era algo completamente diferente, una criatura que desafió su entendimiento. Las descripciones de esta criatura han alimentado las leyendas de las serpientes marinas, un tipo de críptido que ha sido reportado por todo el mundo. Lo que hace que los críptidos del océano sean tan intrigantes es la vasta cantidad de vida que permanece inexplorada en las profundidades. A diferencia de criaturas como Bigfoot y el monstruo del lago Ness, buscar críptidos marinos es considerablemente más difícil, requiriendo una inversión significativa en equipo y tecnología para las expediciones. Sin embargo, con los avances científicos y tecnológicos, la exploración de estas profundidades se ha vuelto cada vez más accesible. Proyectos como el EV Nautilus, que realiza transmisiones en vivo de exploraciones del fondo marino, junto con la creciente disponibilidad de submarinos de propiedad civil, están abriendo nuevas oportunidades para que los investigadores y entusiastas puedan descubrir nuevas especies y, quizás, incluso encontrar a estos críptidos. La posibilidad de que se descubran más de esas criaturas misteriosas en el océano no solo intriga a los científicos, sino que también despierta la curiosidad del público en general. Las historias de encuentros con seres extraños en las profundidades sigue atrayendo la atención y alimentando la imaginación, mientras que la ciencia avanza para desentrañar los secretos del océano, un lugar que sigue siendo en gran medida un enigma. Estos relatos de avistamientos profundos en el océano sirven como recordatorios de que, a pesar de los avances en la tecnología y la exploración, aún queda mucho por descubrir en las profundidades marinas. Mientras los investigadores continúan su búsqueda de respuestas, el misterio de lo que habita en las oscuras aguas permanece vivo, recordándonos en que en la vastedad del océano, la realidad puede ser más extraña que la ficción. Ningens. Los Ningens son misteriosos seres humanoides reportados por tripulaciones japonesas en las aguas gélidas de la Antártida. Estas criaturas blancas y enormes, con ojos negros y extremidades similares a las humanas, han sido protagonistas de inquietantes avistamientos en las noches de invierno. Relatos de 4chan sugieren que estos seres podrían estar relacionados con experimentos ocultos o especies marinas desconocidas, o algunos incluso afirman que gobiernos buscan encubrir sus avistamientos para mantener el misterio. La posibilidad de que estos seres existan genera tanta fascinación como temor en quienes se aventuran en alta mar. La historia de Anon comenzó varios años atrás, cuando decidió enlistarse en la Guardia Costera de los Estados Unidos con la esperanza de ser un héroe, de salvar vidas y detener a los villanos. Sin embargo, la realidad fue mucho más mundana de lo que había imaginado. Después de menos de un año en servicio, se encontraba en una pequeña estación de botes en la costa de Maine, sintiéndose frustrado y atrapado en una rutina de limpieza y ejercicios básicos. Provenía de un pueblo pesquero, donde la vida era igualmente monótona y deseaba algo más emocionante. Era un sábado y la estación no tenía supervisión. El oficial al mando decidió que era mejor llevar a alguno de los nuevos marineros a practicar ejercicios de navegación en el océano, así que se formó una tripulación que incluía a Anon, un ingeniero de tercera clase llamado Ford, una mujer marinera de tercera clase llamada Brown y otros miembros del equipo. Aunque el clima era inusualmente frío para noviembre, el día se presentó sin viento ni mal tiempo. Anon había oído historias sobre una pequeña bahía cercana que supuestamente estaba embrujada, donde se habían reportado extrañas desapariciones y avistamientos. Sin embargo, tales cuentos se contaban más como una broma entre los marineros. A pesar de esto, su compañero Ribard decidió que debían vivir peligrosamente y dirigirse a la cueva para hacer entrenamiento. A medida que se acercaban, Anon notó un cambio sutil en el cielo, con nubes que se oscurecían, pero descartó la idea de que hubiera algo realmente inquietante.
Una vez en la cueva, la tripulación se dedicó a realizar ejercicios en el bote, mientras Anon mantenía el visual de un anillo salvavidas que Ford había lanzado al agua. Este desapareció de repente. No era algo normal que un anillo así se hundiera, y cuando el resto de la tripulación se unió a buscarlo, no pudieron encontrarlo. Anon sintió la frustración crecer al ser acusado de mentir, mientras la atmósfera a su alrededor se volvía cada vez más inquietante. De repente, los motores del bote se detuvieron abruptamente. En medio de la confusión, Anon creyó ver un rostro pálido bajo el agua, pero cuando Brown lo sacudió, se dio cuenta que probablemente solo había sido su propio reflejo. Sin embargo, la preocupación creció cuando se dieron cuenta de que no solo un motor había fallado, sino que todos los dispositivos electrónicos a bordo también estaban muertos. Anon sugirió usar sus teléfonos móviles para comunicarse, pero todos descubrieron que sus dispositivos estaban igualmente sin batería. A medida que la desesperación se apoderaba de ellos, Rivar ordenó anclar el bote y Anon se dirigió a preparar el ancla. Mientras lanzaba el ancla al agua, sintió una repentina tiradez en la línea. Fue un momento aterrador. La línea se deslizaba rápidamente de sus manos y, a pesar de sus esfuerzos, el ancla quedó asegurada en el fondo. Sin previo aviso, el bote se inclinó peligrosamente hacia adelante y Anon apenas logró aferrarse para no caer en el agua. Fue un momento surrealista en el que la atmósfera se volvió cada vez más extraña. El cielo parecía negro, pero aún había luz. Regresando al comportamiento de supervivencia, Anon se encontró con sus compañeros en estado de nervios. Ford se quejaba de que había escuchado música proveniente de la máquina mientras estaba en el motor, algo que no era posible sin electricidad. Esta inquietante discusión fue interrumpida cuando Anon se dio cuenta de que había un nuevo sonido de algo moviéndose en el agua. En un intento por explicar lo que había sucedido en la parte superior del bote, mostró a los demás el daño evidente en el post de anclaje, pero su historia fue recibida con escepticismo. Mientras tanto, la tensión crecía, la sensación de peligro en el aire era palpable, y Anon se sentía cada vez más inquieto. Sin embargo, en un intento por mantener la calma, se unió a sus compañeros para tratar de averiguar qué sucedía. A pesar de su intento de racionalizar lo que ocurría, la verdad era que no podía explicar la extraña presencia en el agua, ni la sensación de ser observados. A medida que la tarde avanzaba, la oscuridad comenzó a descender sobre la cueva. La tripulación se sentía cada vez más atrapada, tanto física como psicológicamente. Anon, cada vez más ansioso, decidió buscar respuestas en su entorno. Sin embargo, lo que encontró solo aumentó su desasosiego. Las sombras parecían moverse en el agua, y él sintió que estaban siendo atraídos a algo aterrador. Fue entonces cuando todos escucharon un sonido sutil, casi como un susurro. Sin embargo, no era un susurro humano, era algo más profundo y oscuro, como si el propio mar estuviera hablando. Esto hizo que el pánico comenzara a apoderarse de ellos, y Anon pudo ver en sus rostros que todos compartían la misma inquietud. Era como si el lugar estuviera vivo, como si algo estuviera esperando a que se acercaran más, como si fuera un sacrificio a algo que estaba escondido en las profundidades. La presión aumentó, y Anon, temiendo lo peor, comenzó a cuestionar su decisión de haber venido. Con cada momento que pasaba, se sentía más atrapado, como si las sombras que los rodeaban se acercaran a ellos, a pesar de que sus intentos le decían que debían moverse. Sin embargo, no podían simplemente abandonar el barco, ya que la cueva era conocida por ser traicionera y la posibilidad de quedar atrapados en el agua helada era aterradora. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el sonido cesó. La calma que siguió fue tan inquietante como el caos previo. La tripulación se miró entre sí, cada uno intentando medir la realidad de la situación. Anon, todavía en estado de alerta, observó cómo la luz comenzaba a desvanecerse, creando sombras más alargadas y ominosas alrededor del bote. Fue entonces cuando vio algo moverse bajo el agua, un destello que se deslizaba rápidamente, como una serpiente que nadaba en las profundidades. El pánico comenzó a surgir nuevamente y la tripulación discutió sobre qué hacer a continuación. Ford, cada vez más agitado, argumentaba que deberían intentar usar los remos para acercarse a la costa, mientras que Rivar intentaba mantener la calma y disciplina en medio del caos. Sin embargo, la atmósfera seguía volviéndose más pesada y tensa. Anon, sintiendo que el tiempo se estaba acabando, tomó la iniciativa y propuso que necesitarían más que solo remos para salir de allí. En ese momento, todos comenzaron a cuestionar lo que realmente estaban enfrentando. Las historias sobre la cueva que habían escuchado se convirtieron en realidad, y las leyendas que antes parecían ser solo cuentos de marineros comenzaron a manifestarse de manera aterradora. La experiencia se volvió surrealista y, a medida que la oscuridad se hacía más profunda, Anon se sintió como si estuviera en una película de terror. Las sombras parecían cobrar vida, y la idea de lo que habían creído que era solo un cuento de hadas era ahora su propia pesadilla.
Se preguntó si saldrían con vida de allí o si se convertirían en otra leyenda, otra historia de muchos que circulaban sobre la cueva y sus misterios. El clima también comenzó a cambiar, el aire se sintió más frío y el viento helado comenzó a soplar, trayendo consigo un sabor salado que parecía diferente, más penetrante. Anon miró a su alrededor, buscando cualquier señal de ayuda, pero lo único que pudo ver fueron las olas que se alzaban amenazadoramente alrededor del bote. La situación se sentía desesperada y la duda comenzó a apoderarse de él. La tripulación tomó la decisión de intentar utilizar los remos, moviéndose con cautela mientras intentaban maniobrar el bote hacia la salida de la cueva. Sin embargo, con cada golpe de remo, el miedo crecía, sintiendo como si algo estuviera observándolos de las profundidades oscuras del agua. Las sombras se alargaron y parecían cobrar vida, como si el mismo mar intentara atrapar el bote y a su tripulación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de remos y desesperación, vieron una salida. La luz del sol comenzaba a brillar débilmente a través de la entrada de la cueva, y la idea de libertad se sintió tangible. Sin embargo, a medida que se acercaban, sintieron que algo no estaba bien. Las sombras que los habían perseguido comenzaron a manifestarse en el agua, distorsionándose y formando figuras aterradoras. Fue un momento de puro terror en lo que la realidad parecía desmoronarse. Justo cuando parecía que lograrían escapar, un ruido sordo resonó a través de la cueva y una ola gigante se lanzó ante ellos. Anon sintió que la vida que había conocido estaba a punto de desvanecerse. Se aferró al borde del bote, preparado para cualquier cosa. Mientras la ola se acercaba, todo se volvió oscuro. Después de un par de minutos de lucha, Anon despertó en la orilla, lejos del bote. Sus compañeros estaban esparcidos alrededor, todos aturdidos pero vivos. El terror en sus ojos era inconfundible. Habían sobrevivido, pero sabían que lo que había experimentado en la cueva era real, y lo que había en el agua no estaba del todo fuera de su alcance. Mientras caminaban de regreso a la estación, Anon sintió que no era el mismo. Las leyendas de la cueva eran más inquietantes, eran advertencias. Se preguntó cuántas otras tripulaciones habían sido atraídas a sus profundidades, y si alguna vez realmente serían libres de esa pesadilla. A partir de entonces, su vida en la guardia costera nunca volvió a ser la misma, y el océano, que una vez había querido salvar, se había convertido en su mayor terror. Escaleras en el bosque. Las escaleras en el bosque son uno de los fenómenos más desconcertantes y populares en 4chan. Usuarios han contado cómo han encontrado escaleras de aspecto moderno, perfectamente erguidas en el corazón de bosques apartados, sin ninguna estructura alrededor. Las teorías van desde puertas a otros mundos hasta vestigios de rituales oscuros. Quienes han osado subirlas hablan de sensaciones de náuseas, visión borrosa y una sensación de peligro inminente. Estas escaleras desafían cualquier lógica y se han convertido en un misterio que continúan generando especulación en la red. Las historias de las escaleras en el bosque es un fenómeno inquietante que ha capturado la imaginación de muchos desde su primera mención en Reddit en 2015. La historia fue compartida por un oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal en Estados Unidos, quien reveló que, en sus recorridos por la naturaleza, se topaba frecuentemente con escaleras solitarias en medio de la nada, a veces a 30 o 40 millas de la civilización. Esta revelación provocó una serie de teorías y especulaciones sobre el origen y el propósito de estas extrañas estructuras. La narración inicial del oficial fue clara. A pesar de que se les había instruido no hablar del asunto, había una aceptación tácita entre sus colegas sobre la presencia de estas escaleras. Nadie parecía sorprenderse, ni tampoco se sentía inquieto, lo que añade un aire de misterio a la situación. La imagen de escaleras aparentemente funcionales, ubicadas en lugares remotos, genera inquietud y fascina al mismo tiempo. Sin embargo, la advertencia constante de no acercarse a ella sugiere que hay algo más siniestro detrás de su existencia. A lo largo de los años, la historia ha cobrado vida, convirtiéndose en un fenómeno viral que ha atraído la atención tanto de escépticos como de creyentes. A pesar de que originalmente se publicó en el foro ficción llamado No Sleep, muchas personas comenzaron a compartir sus propias experiencias con estas escaleras, añadiendo capas de credibilidad a la leyenda. La idea de que se encuentran en diversos estados de conservación y estilos, pero siempre en áreas boscosas remotas, ha fomentado múltiples teorías sobre su origen. Las teorías sobre el significado de las escaleras en el bosque son variadas. La primera y más lógica sugiere que podrían ser restos de antiguas estructuras, como cabañas o casas de mineros. Sin embargo, este argumento se ve debilitado por la incredulidad sobre cómo una cabaña podría desmoronarse sin dejar rastro de su existencia, mientras que las escaleras permanecen intactas.
La perfección en la conservación de las escaleras es un punto que intriga a muchos, ya que no parece haber una explicación racional para su presencia. La segunda teoría, más inquietante, plantea que estas escaleras son el resultado de rituales de cultos oscuros. En este escenario, se sugiere que las escaleras podrían haber sido construidas para llevar a cabo ceremonias siniestras en el corazón del bosque. Aunque esto podría ser plausible en ciertos contextos, también plantea la pregunta de por qué un culto elegiría un lugar tan remoto y por qué esos lugares serían accesibles solo para unos pocos. La tercera y más debatida teoría sugiere que las escaleras son manifestaciones de los fenómenos paranormales. Muchos de aquellos que han estado cerca de estas estructuras informan haber sentido una energía oscura que los empuja a huir del lugar. Estas sensaciones de pánico pueden ser comparables a las experiencias vividas en lugares considerados malditos. Algunos individuos han informado que las escaleras no son estructuras permanentes y que pueden aparecer y desaparecer, lo que añade otra capa de misterio al fenómeno. Además, se han reportado incidentes de deslizamiento temporal, donde las personas pierden la noción del tiempo mientras están cerca de estas escaleras, lo que contribuye a la idea de que podrían estar conectadas a otra dimensión o a un mundo alternativo. Algunos entusiastas de la teoría de la conspiración han sugerido que las escaleras podrían estar relacionadas con extraterrestres, quienes las utilizarían como puntos de abducción. Sin embargo, este punto de vista es difícil de aceptar, ya que se cuestiona la necesidad de las escaleras en la tecnología de los ovnis. Por último, muchos creen que las escaleras pueden servir como portales a otros mundos o dimensiones, un concepto que ha estado presente en la cultura popular durante décadas. Mientras las teorías siguen proliferando, Anon, el narrador de esta historia, se encuentra atrapado en su escepticismo. Después de investigar el fenómeno, decidió emprender una expedición para buscar estas escaleras en el bosque por sí mismo. La decisión de Anon de aventurarse en el bosque refleja una mezcla de curiosidad y terror. A medida que Anon se adentra en el bosque, sus pensamientos están llenos de dudas. La idea de encontrar una escalera en medio de la nada es la más emocionante y aterradora. Sin embargo, el camino es accidentado y las condiciones se deterioran con la caída del sol. La atmósfera del bosque, con sus sombras alargadas y la creciente oscuridad, se convierte en un recordatorio inquietante de que está lejos de la seguridad de su hogar. A lo largo de su caminata, Anon se enfrenta a diversos elementos que exacerban su inquietud. Encuentra un tarapaulín que sugiere la posibilidad de un cuerpo oculto, una visión que lo pone en alerta máxima. A pesar de sus intentos por racionalizar lo que encuentra, la falta de señales de vida, junto con los ruidos extraños en la distancia, se combinan para crear un ambiente tenso. Después de una serie de descubrimientos desconcertantes, Anon finalmente se da cuenta de que no hay escaleras. La frustración y el miedo comienzan a transformarse en resignación. La búsqueda se convierte en un viaje a través de la mente, cuestionando la existencia de lo que se ha escuchado sobre las escaleras y la posibilidad de que todo sea una invención colectiva. Al no encontrar evidencia tangible, Anon concluye que el fenómeno puede haber sido exagerado, alimentado por la curiosidad humana y la cultura del miedo. En la fase final de su exploración, la noche se cierra sobre él y la soledad del bosque se siente más aguda. El miedo a lo desconocido se manifiesta en su interior, y aunque no se encuentra con las escaleras, la experiencia le deja una huella duradera. La lección aprendida es que, a veces, la búsqueda del misterio puede llevar a uno a los lugares oscuros dentro de su propia mente, y que la percepción del miedo puede ser tan poderosa como el fenómeno mismo. En resumen, la historia de las escaleras en el bosque es un reflejo de la curiosidad humana, la cultura del miedo y el deseo de explorar lo desconocido. Aunque Anon no encontró respuestas definitivas, su viaje resalta la fascinación persistente por lo inexplicable y la búsqueda de significado en lo que a menudo se considera superstición. La historia de las escaleras continúa viviendo en la imaginación colectiva, como un recordatorio de que hay cosas en el mundo que escapan de nuestra comprensión.